tomar asiento en esta hora. Y vamos a hablar en esta tarde, vamos a hablar acerca de la obediencia y sujeción y el carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Vuelvo y lo repito, vamos a hablar de la obediencia y sujeción y el carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Siempre que hablamos de la palabra de Dios, pues siempre buscamos un modelo para seguir su ejemplo y así pues poder crecer, así poder seguir madurando, así poder seguir cada día avanzando en nuestra vida espiritual, porque la vida del cristiano debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es, ¿qué? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, o a la estatura, o a la medida de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Gloria al Señor. No somos perfectos. Cometemos errores, pero hay un camino que nos va a llevar a la perfección, y ese camino se llama la fidelidad. Desde que usted o cada uno de nosotros le seamos fieles a Dios, desde que cada uno de nosotros nos esforcemos por serle fieles a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, usted y yo tenemos grandes promesas. Usted y yo tenemos grandes bendiciones para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras familias, para cada uno de nuestros hijos. Hermano, hay grandes promesas cuando usted y yo somos fieles, cuando nos esforzamos a serle fiel a nuestro Señor. Y vamos a hablar en esta mañana de un hombre, un ejemplo, porque en la Biblia hay cantidad de ejemplos, pero vamos a hablar en esta hora de un hombre, y ese hombre se llama Isaac. Mucho hemos oído hablar de Abraham, un hombre muy conocido, el padre de la fe, aquel hombre que le creyó a Dios, que dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su familia, dejó lo más preciado y se fue obedeciendo la voz de Dios a una tierra que ni él conocía, ni sabía dónde Dios lo iba a llevar. Cada uno de nosotros que hemos llegado a este país, cada uno de nosotros hemos experimentado lo que es dejar la familia, lo que es dejar seres queridos, lo que es dejar la tierra. Cada uno de nosotros lo sabemos. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios, y por eso nosotros lo llamamos el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios, pero lo más grande que Abraham hizo, que cada uno de nosotros quedamos sorprendidos, atónitos de lo que Abraham hizo, fue cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Lo dice ahí en Génesis el capítulo 22, el verso 1, vamos a mirarlo. Ese es el hecho más grande que vemos de Abraham. Y no vaya a cerrar la Biblia, porque vamos a estar ahí en el libro de Génesis. Es el hecho más grande que vemos de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, a quien amaba, y Abraham obedeció. Génesis 22:1 dice: aconteció, Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, Abraham salió y se fue para el lugar que Dios le había dicho, con ese propósito de ofrecerle a su hijo en sacrificio a Dios. Él obedeció. Pero nosotros nos olvidamos, o sea, miramos lo que Abraham está haciendo. Miramos que Abraham está haciendo este gran acto de obediencia, pero nos olvidamos de que el cordero, o el que iba a ser, o el que va a ser, o el que iba a ser sacrificado, era Isaac. Y usted y yo, a través de la palabra de Dios, usted y yo sabemos lo que es un sacrificio, o lo que era un sacrificio en ese tiempo. El cordero tenía que ser degollado, había un derramamiento de sangre, tenía que ser despedazado, puesto en el altar encima de la leña, y luego tenía que ser quemado. Eso era lo que era un sacrificio. Verso 4 dice, Génesis el capítulo 22, el verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mire, 3 días caminó Abraham con su hijo y con sus siervos. 3 días, tiempo para recapacitar, tiempo para pensar lo que él iba a hacer. Pero él, cada día que pasaba, seguía avanzando, seguía su marcha hacia el monte que Dios le había ordenado, hacia el monte que Dios le había mostrado. Y es más, ni siquiera le reprochó a Dios la orden. Él siguió adelante. Verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea, esta escritura o este texto en esta tarde nos muestra o nos da a entender que Isaac no era un niño de brazos. Este texto nos da a entender a cada uno de nosotros que Isaac era un joven adolescente ya avanzado, de edad avanzado. ¿Por qué? Porque el verso 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, para que Isaac llevara la leña. Yo que vengo del campo, que nací en el campo y crecí en el campo, yo sé lo que es subir cuestas. Cuesta subir cuestas, y más cuando estamos cargados, cuando llevamos peso encima. Y si Abraham puso la leña sobre su hijo, era porque este ya era un niño fuerte, era un joven o era un adolescente ya fuerte. Además, había aguantado 3 días de camino. 3 días de camino había aguantado este muchacho, y fuera de eso, pues después de caminar 3 días, Abraham le pone la leña encima y vamos hacia la cima, donde Dios había ordenado. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto
hijo mío, e iban juntos. O sea, Isaac ya sabía lo que era un sacrificio. Él sabía que llevaban la leña, él sabía que llevaban el fuego, el cuchillo, pero le hace la pregunta a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero? O sea, ya Isaac sabía lo que era un sacrificio. Como hijo de un padre que conocía al verdadero Dios, él sabía lo que se sacrificaba a Dios. Pero Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero. Así como nuestros hijos, ellos saben lo que es un servicio para Dios. Ellos aprenden a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el deber de cada uno de nosotros es enseñar a nuestros hijos. Ese es el deber de cada uno de nosotros como padres: enseñar a nuestros hijos el camino que conduce a la vida eterna, enseñarle la palabra de Dios, el evangelio. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él, no se aparte de esos consejos. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Isaac sabía lo que era un sacrificio. Verso 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire, vemos ahí en ese texto cómo Abraham toma a su hijo, lo ata, lo pone encima del altar y está listo para degollar a su hijo. Este texto me muestra o me da a entender la obediencia y la sujeción de Isaac. ¿Por qué lo digo? Porque como ya lo hemos venido mencionando, Isaac, no era un niño, él no era un niño de brazos. Isaac era un adolescente. Y Abraham era un hombre ya con más de 95 años de viejo. O sea, ya había perdido sus habilidades. Y usted y yo sabemos que cuando los años van llegando, ya empezamos a sentir nuestro cuerpo más pesado. Usted se pone a jugar con los niños y usted rápido está sentado. Los niños no se cansan, parece que no se cansaran. Parece que esas baterías como que no se les agotaran. Y eso es lo que me da a entender a mí, que cuando llegó ese momento y ya estaba listo el altar, estaba lista la leña, estaba listo todo, yo creo que Abraham le dice, la Biblia no lo dice, eso lo digo yo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Abraham le dijo: el cordero eres tú. Y por lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios, de la obediencia y la sujeción de Isaac, Isaac se dejó atar. Porque si Isaac sale corriendo, Abraham no lo alcanza. O si Abraham se pone a luchar con ese muchacho, tampoco puede. O sea que la palabra de Dios nos va a ir mostrando la obediencia y la sujeción de Isaac. Por eso me da a entender a mí que Isaac obedeció y se sujetó a la orden de Dios y a la orden de su padre. Gloria al Señor. Ahora en el verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y el verso 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Eso es lo que nos sorprende a cada uno de nosotros de Abraham.
pero a veces no miramos que el que iba a ser sacrificado o el cordero era Isaac. Ahora vamos a mirar otra escritura que nos va a mostrar también más claramente la obediencia y la sujeción de Isaac a su padre Abraham. Génesis 24, el capítulo 1, Génesis capítulo 24, verso 1. Dice la palabra de Dios: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios lo había bendecido? Por su fidelidad y obediencia. Cuando usted y yo le somos fieles a Dios, cuando obedecemos su palabra, usted y yo como hijos de Dios tenemos promesas muy grandes. Pero para recibir esas bendiciones tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer su palabra. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Por su fidelidad y su obediencia, porque le creyó a Dios. Génesis el capítulo 24, el verso 2 dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, ya Abraham estaba bien viejito, estaba esperando la huesuda. Tenía una preocupación Abraham. Su hijo estaba ahí, ya Sara había muerto. Isaac estaba bien acomodado ahí en la casa, bien amañado ahí en la casa, porque qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar en la casa. Lo contrario del hijo pródigo, lo que veíamos en estos días en este lugar. El hijo pródigo fue lo contrario, no, él le dijo a su padre: padre, dame la herencia, que me quiero ir de este hogar. Teniéndolo todo, dijo: estoy aburrido, me quiero ir. Pero Isaac era lo contrario. Isaac estaba ahí amañado en su casa. Es más, el otro problema, el hombre como que no quería compromiso, no quería casarse. Y Abraham, como era la costumbre de ese tiempo, pues mandó a su siervo, el más viejo, a buscar esposa para Isaac. Oiga, tremendo eso. Vaya hoy en día que uno le busque las esposas a los hijos, o que le busque los esposos a las hijas. A ver qué le dicen a uno. Si cuando uno ve que tienen un amigo que no les conviene o un novio que no les conviene, y uno empieza a aconsejar a esos jóvenes y uno les dice: mira, joven, esa muchacha no te conviene. A veces la respuesta que le dicen a uno es: ¿acaso tú te vas a casar con ella? Soy yo el que me voy a casar. Muchos jóvenes le responden a uno de esa manera. O sea, no son sujetos, quieren hacer lo que ellos quieren. Pero Isaac era un hombre sujeto, obediente a su padre. Ahora miremos qué fue lo que pasó cuando ya este siervo vino con aquella mujer. ¿Qué cara hizo Isaac? Génesis el capítulo 24, el verso 66, podemos mirar cuando el criado regresó, el criado de Abraham. Dice Génesis el capítulo 24, el verso 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que
había hecho, o sea, todo lo que había pasado para conseguir esta doncella para Isaac. Usted puede en su casa leer este capítulo completo del verso 24 y el verso 67 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. En la traducción lengua actual dice: la amó mucho. Y eso es lo que falta hoy en día: amor. Amor en los noviazgos, amor en los hogares. Eso es lo que hace falta hoy en día. El Señor Jesucristo en su palabra dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como que, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea, hay que tratar a nuestras esposas, hay que cuidar a nuestras esposas como el vaso más frágil, y hay que amar a nuestras esposas como la Biblia lo manda, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Pero el problema hoy en día es que cuando están de novios, qué problema para separarlos. Y cuando se casan, qué problema para juntarlos. ¿Por qué? Porque hoy en día se mira es la belleza, lo lindo de la cara, lo lindo de la figura, lo lindo del cuerpo, esa figura. Pero déjeme decirle, debemos de mirar es lo de adentro. Debemos de mirar es el corazón. La belleza se acaba, pero el amor siempre va a perdurar para siempre. Qué bueno es amar a nuestras esposas. Llevo 26 años de casado y 3 años y 8 meses de noviazgo, pero cada día que pasa la amo más. Y yo creo que cada hombre en esta tarde que tenga su esposa debe de decir lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Tenemos ese ejemplo de Isaac, que cuando vio a Rebeca la amó. La amó, dice la palabra de Dios. O mire, eso nos da a entender a nosotros que Isaac era un joven obediente y sujeto a la voz de su padre. Estamos entendiendo, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios nos muestra que este hombre era un hombre obediente y sujeto a la voz de su padre. Ahora vamos a mirar el carácter de Isaac. Pero antes de hablar del carácter de Isaac, ¿por qué no nos hacemos una pregunta a cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter? Cuando de pronto por ahí nos hacen enojar, ¿cómo es nuestro carácter? La Biblia dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que eso nos da a entender de que también nos enojamos. Pero ¿cómo es nuestro carácter cuando nos enojamos? ¿Cómo es nuestro carácter cuando de pronto estamos en un semáforo y alguien detrás nos pita? Y el semáforo en rojo y el de atrás tocándonos bocina. ¿Cómo es nuestro carácter cuando hay un trancón, no se puede andar y el de atrás pegado de la bocina? ¿Cómo es nuestro carácter cuando el compañero de trabajo nos hace la vida imposible? ¿Cómo es nuestro carácter cuando nuestros vecinos nos hacen la vida imposible? Aún los mismos hermanos de nuestra congregación. ¿Cómo es nuestro carácter? Pues vamos a aprender en esta tarde de un hombre, de Isaac. Génesis el capítulo 26, el verso 1 dice de la siguiente manera. Génesis 26, el capítulo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra,
y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire, Abraham ya había muerto. Ahora ya Isaac estaba enfrentando su vida, su hogar, pero no estaba viviendo los mejores tiempos. Había hambre en la tierra, había escasez, porque a todos nos llegan, a todo hijo de Dios, a todo cristiano, siempre nos van a llegar esos momentos difíciles. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, pero también tenemos esa promesa maravillosa del Señor que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces en medio de esos problemas pensamos que Dios nos ha olvidado, y a veces salimos de un problema y caemos a otro y pensamos que Dios nos ha olvidado. Pero cuando pensamos que Dios nos ha olvidado, es cuando más cerca está de nosotros. Mire, nosotros tenemos promesas grandes, tenemos bendiciones de parte de Dios. Fuimos llamados para que heredásemos bendición, dice la palabra del Señor Jesús. Pero esas bendiciones las vamos a alcanzar mientras le seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Isaac no estaba viviendo los mejores momentos, pero Isaac tenía unas promesas grandes, unas bendiciones grandes que Dios le había hecho a Abraham. Y esas promesas, esas bendiciones que Dios le había hecho a Abraham, iban a alcanzar a Isaac. Gloria al Señor Jesús. Y en Génesis el capítulo 26, el verso 12, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando tenemos la bendición de Dios, Dios obra de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Génesis el capítulo 26, el verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Sí oyó lo que leímos? Isaac estaba pasando por una situación difícil. Había hambre y había escasez. Además, estaba habitando en una tierra extraña. Pero esto a él no lo achicopaló. Él sembró como buen labrador. Él sembró. Dice la palabra de Dios: sembró en aquella tierra y tuvo una buena cosecha. O sea, se hizo rico. Dios lo bendijo, Jehová lo bendijo. Dice el verso 13: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. Y cuando una persona tiene envidia,
cualquier cosa hace por hacernos sentir mal. ¿Cuántas veces no nos han hecho sentir mal nuestros compañeros de trabajo? Simplemente por el solo hecho de ser hijos de Dios, porque nos ven diferentes a los demás. ¿Cuántas veces nos hacen la vida imposible? A veces hasta nuestra misma familia, a veces hasta los vecinos. Cuando una persona tiene envidia, cualquier cosa hace para hacernos sentir mal. Y eso fue lo que pasó con Isaac. Los filisteos empezaron a hacerlo sentir mal porque le tuvieron envidia, porque vio cómo se enriqueció, porque vio cómo fue prosperado. Y ahí no acabó todo. Génesis el capítulo 26, el verso 15 sigue diciendo: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mira, Abraham, mientras existía, había abierto pozos, pero estos filisteos empezaron a taparlos para que Isaac no diera de beber a sus corderos, para que Isaac no diera de beber a sus ganados, porque como los filisteos, ellos no tenían ganado, ellos no tenían hatos de oveja, entonces ellos no tenían animales para que bebieran en esos pozos. Entonces le taparon los pozos a Isaac para que sus ganados no bebieran. Así era la envidia. Isaac, este hombre era poderoso, tenía siervos a su mando. Él pudo haber luchado por esos pozos, pelear por ellos, rescatarlos a la fuerza. Y como si fuera poco, aquella gente le dice: mire, váyase de este lugar, tú te has hecho poderoso, ya no podemos estar juntos. Isaac pudo haber luchado con sus siervos y haber peleado por esos pozos que su padre los había abierto. Pero mire lo que dice Génesis el capítulo 26, el verso 17. Génesis el capítulo 26, el verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Verso 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Verso 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. Esta escritura nos enseña el carácter de Isaac. Primero decíamos que los filisteos le tenían envidia porque él se había enriquecido. Le taparon los pozos que su padre había abierto para que su ganado no bebiera, y fuera de eso le dijeron: váyase de aquí,
Isaac, en vez de ponerse a luchar, a reclamar lo que era de él, se fue. No quiso decir nada. Y dice la Biblia que llegó a Gerar y abrió otro pozo. Mandó a sus siervos que abrieran otro pozo y salió agua de ese pozo. Pero vinieron la gente de allí de Gerar y riñeron por ese pozo. Isaac dijo: vámonos de aquí. Y se fue para otro lado. Volvieron a abrir otro pozo y nuevamente los pastores de ese lugar volvieron a reñir por ese pozo. Isaac dijo a su siervo: vámonos para otro lugar. Y volvieron a levantar otro pozo, y dice: y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboam, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire, ahí podemos ver el carácter de Isaac. Por eso la pregunta que yo les hacía ahora: ¿qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? Hermano, Dios es el que pelea por cada uno de nosotros. Dios es el que nos va a dar la victoria. Nosotros no tenemos por qué estar peleando con nadie. Nosotros no tenemos por qué estar discutiendo con nadie. Debemos de dejarle a Dios que Él obre de una manera especial, gloria al Señor, y aprender de este hombre. Él tenía el derecho de reclamarlo, aún usando la fuerza si era necesario. Esto lo podía hacer Isaac, pero él dejó que Dios obrara de una manera especial. Y mira cómo obró Dios. Génesis 26, 26. Génesis 26, 26. Dice: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido? ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Verso 28, ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagan mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, si de pronto usted y yo nos hacemos la película y miramos a los filisteos abriendo pozos, abriendo un pozo, abriendo otro pozo, y no podían encontrar agua. Pero viene Isaac y abre un pozo en medio del desierto y brota agua. Los filisteos se lo quitan y él se va para otro lugar, abre un nuevo pozo y vuelve y brota agua. Los filisteos se lo quitan y vuelve y abre otro pozo y vuelve y brota agua. Los filisteos tienen que decir: este hombre tiene la bendición de Dios. Mejor es unirnos a él antes que nos venga otra cosa peor. Mira, hermano, esto nos da a entender a usted o a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos la bendición de Dios. Estamos viviendo en un país que tal vez muchos dicen que es difícil. Tal vez muchos, hasta en esta tarde, en este lugar, ni documentos puedan tener. Pero ¿sabe una cosa? Lo más importante es que tenemos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante que usted y yo tenemos. Como Isaac podemos estar en el peor peladero,
Pero lo más importante es la bendición de Dios. Esa es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Esa es la bendición que usted y yo debemos de buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire, en esta tarde, a través de la palabra de Dios, hemos aprendido de este hombre Isaac, un hombre que fue obediente a su padre, sujeto a su padre, y que fue un hombre de un buen carácter. Aunque los filisteos, aquellos hombres, le hicieron mal, él siempre confió en Dios, y Dios le dio la victoria. Amén. Aun cuando los hombres son falsos y malos, Dios sigue siendo fiel y bondadoso con cada uno de sus hijos. Qué bueno es seguir estas buenas virtudes de Isaac y su confianza absoluta en Dios, que lo llevó a ser un hombre pacifista. Por eso usted y yo debemos de tener o poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos de tener o poner nuestra confianza en Él. Dejar que Él pelee por cada uno de nosotros. Mire, cuando usted o cada uno de nosotros le somos fieles a Dios, Dios hará grandes cosas por nosotros. Me senté ayer a ver una película con mi esposa. Y una de mis hijas y mis nietos en la casa nos pusimos a ver una película que nos prestó la hermana Evelyn. Y nos vimos la vida de José. La vida de José. Todos ustedes conocen muy bien la vida de José. Yo la conozco muy bien. Desde niño la conozco, la vida de José. Mi padre, cuando era niño, él iba a la ciudad y no regresaba sin una revista cristiana. Y el contenido de adentro era para niños, un contenido en dibujos animados. Y él me traía muchas revistas cristianas, se llamaban Los Héroes de la Biblia: David, Moisés, Saúl, de todos esos hombres de la palabra de Dios, entre ellos José. O sea que conozco la vida de José desde niño, y también a través de la palabra de Dios. ¿Qué hombre o qué predicador no habrá hablado de José? Pero ayer miraba y me conmovió. Pero algo que este hombre hizo o fue desde niño es que también fue un hombre primeramente obediente a Dios y obediente a su padre, sujeto a su padre. Tanto que su padre le hizo un vestido diferente a los demás. Y los demás hermanos empezaron a sentir envidia por él. Mire, cuando usted y yo somos bendecidos, cuando usted y yo somos prosperados, no falta el envidioso. José, su padre le dio un vestido diferente a los demás, y los demás empezaron a tenerle envidia. Hermanos, empezó a tener sueños. Él vio como el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Vio como las espigas, unos manojos de espigas, se postraban ante él por el número de sus hermanos y de sus padres. Y esto cada día los molestaba más, tanto que lo metieron a un pozo. Y luego lo vendieron como esclavo.
Fue a parar a la casa de Potifar, después de que sus hermanos lo habían separado del calor de su padre, del calor de su familia, de su tierra, de su parentela. Lo vendieron como esclavo. Ahora, después de ser libre, ya era un esclavo. Cuando llegó allí a casa de Potifar, tal vez él pensó que ya todo había terminado, pero una mujer se enamoró de él y lo acusó injustamente. Usted ya sabe la historia. ¿A dónde fue a parar José? José fue a parar a la cárcel. José pensó que ya Dios lo había olvidado, como a veces muchos de nosotros pensamos que viene un problema, terminamos con ese problema y viene otra situación difícil. Pensamos que Dios nos ha abandonado, pero cuando usted y yo pensamos que Dios nos ha abandonado, es cuando más cerca está de nosotros. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es que Dios está probando nuestra fidelidad. Porque el cristiano tiene que ser probado como es probado el oro. José estaba siendo probado, pero cuando él pensó que Dios lo había olvidado, cuando él pensó que estaba solo, déjeme decirle, inmediatamente en esos días Dios lo puso en Egipto como el segundo hombre más grande en esa región. Porque el que se humilla, ¿qué dice la palabra de Dios? Será exaltado. Mas el altivo, que dice la palabra de Dios, Dios lo mira de lejos. Y ahí se cumplió la palabra de Dios, como más adelante vemos a sus hermanos y a su padre postrándose en delante de él. O sea, se cumplieron los sueños de aquel soñador, se cumplieron los sueños de que tuvo aquel soñador, porque cuando usted y yo le somos fieles a Dios, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios tenemos su bendición. Por eso, hermanos, dejemos que Él pelee por cada uno de nosotros. Él nunca nos dejará avergonzados. Dios nunca nos dejará avergonzados. Por eso cada uno de nosotros debemos de dejar que Él pelee por nosotros. Primera de Pedro, el capítulo 13, el verso 8 dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para que heredemos bendición, hermano. Para eso Dios nos llamó a cada uno de nosotros, así como Dios bendijo a Isaac, así como Dios bendijo a José, así como Dios bendijo a cada uno de esos hombres de Dios. Dios nos bendecirá a cada uno de nosotros. Y ahora, por último, para que terminemos en esta tarde, y de alguien que tenemos que tomar ejemplo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice Isaías 53? Que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Y dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Recuerda cuando aquellos soldados se estaban burlando de él, porque
Le decían el rey de los judíos. Y aquellos soldados se burlaron de él y lo coronaron con una corona de espinas. Lo escupieron, lo abofetearon, hicieron lo que quisieron con él. Lo llevaron a la cruz del Calvario, mas él allí crucificado, él dijo estas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué tremenda enseñanza la que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que Isaac aprendió de él? ¿Sabe que José aprendió de ese Dios? Y cada uno de nosotros debemos aprender también de él en esta tarde. Gloria al Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y saber que hay hermanos que se van de la congregación por cualquier bobadita. Algo que dijo un hermano, una hermana: yo no vuelvo allá. Yo no vuelvo allá. No hacen sino hablar de mí, no hacen sino por cualquier tontería. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mire, Él con solo haber abierto su boca hubiera acabado con toda esa gente, con todo este mundo hubiera acabado. Pero por ese amor tan grande que Dios derramó en la cruz del Calvario, es que usted y yo estamos en este lugar. Gloria al Señor. Y fuimos llamados para que heredásemos bendición cada uno de nosotros en esta tarde. Vamos a estar en pie y vamos a agradecerle al Señor lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo no sé por qué situación está pasando tú en esta tarde. Yo no sé cuál es tu situación, cuál sea tu problema en esta tarde. Pero déjame decirle, fuimos llamados para que heredásemos bendición. Para eso fuimos llamados usted y yo. Pero para usted y yo obtener esta bendición, tenemos que serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la bendición de Dios es la que enriquece. Esa es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Esa es la bendición que usted y yo debemos de buscar cada día. Esa es la bendición que usted y yo debemos de esforzarnos cada día a buscar para nuestra vida espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Habrá alguien que necesite de esa bendición en esta hora? ¿Habrá alguien en esta hora que le haya fallado a Dios? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera acercarse a Dios? Para Dios no hay nada imposible en esta tarde. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en tu corazón. Pero si cada uno de nosotros le abrimos nuestro corazón a Él, Él va a obrar de una manera especial. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero acercarme más a Él cada día. Y en esta tarde es una oportunidad que Dios nos ha dado. En esta tarde es una oportunidad que Dios nos ha dado para que nos acerquemos a Él en esta hora. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la bendición, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermano, tenemos promesas grandes, tenemos bendiciones grandes. Pero ¿cómo es nuestra obediencia para con Dios? ¿Cómo es esa sujeción para con Dios, para con nuestras autoridades? ¿Cómo está nuestro carácter en esta tarde, cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter? Mire, fuimos llamados para que heredásemos bendición. Somos la luz del mundo, tenemos que ser diferentes a los demás. Vosotros sois la luz del mundo.
Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una cama, ni se pone debajo de un cajón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Gloria al Señor. Si usted y yo somos diferentes, si usted y yo dejamos que Dios obre en nuestras vidas, mire, muchas personas van a conocer a Dios a través de cada uno de nosotros. Muchos van a conocer a Dios a través de cada uno de nosotros. Oh, para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que mudamos, pero Dios sigue siendo el mismo. Su palabra es la misma. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hoy en esta hora una vez más ha sido anunciada su palabra en esta hora. Pero abramos nuestro corazón para que Dios a través de su palabra pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Oh, aleluya. Ábrale tu corazón a Dios. Ábrale tu corazón a Dios y deja que Él obre de una manera especial en tu vida. Déjalo que Él obre de una manera especial, y que Él abra las puertas de los cielos y sea derramando bendición hasta que sobreabunde en esta tarde en cada una de nuestras vidas. Sea derramando bendición en cada uno de nuestros hogares, sea derramando bendición en cada uno de nuestros hijos, porque para ellos también es esta promesa, para ellos también es esta bendición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. O sea, esta bendición no es solamente para nosotros. Ven y aférrate a estas promesas, ven y aférrate a esta bendición, y esta bendición también será para tu casa, y esta bendición también será para tu familia. Mira lo grande que es Dios para con cada uno de nosotros. Fuimos llamados para que heredásemos bendición. No desprecies la bendición de Dios en esta tarde. No desprecies las promesas de Dios que Él ha derramado para cada una de nuestras vidas. Seámosle fieles a Él. Esforcémonos cada día por serle fiel a Él. Esforcémonos cada día por seguir creciendo. Esforcémonos cada día por seguir madurando, para ser cristianos maduros. Oh, hermanos, el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Si Él nos ha dado esta oportunidad en este día, si Él nos ha dado la oportunidad que veamos la luz de un nuevo día, es para que nosotros nos acerquemos a Él en esta tarde. El día de mañana le pertenece a Dios. El mañana es incierto. Hoy es el día aceptable. Mañana puede ser demasiado tarde. Oh, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has brindado en esta tarde, Señor. Te damos la oportunidad, te damos las gracias por esta oportunidad, y nos hemos esforzado una vez más para estar en este lugar. Te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Hemos escuchado tu gloriosa palabra una vez más, Señor Jesús. Hemos escuchado este poderoso mensaje que trae salvación y vida eterna. Mira a mis hermanos, Señor, que están postrados ante ti, Señor. Mira a mis hermanas, mira a los jóvenes, mira a los amigos, Señor Jesús, en esta hora, oh Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Sea derramando bendición conforme sea la necesidad de cada uno de mis hermanos. Para ti no hay nada imposible, Señor.
Fuimos llamados para heredar bendición, oh Dios. Fuimos llamados, oh Dios, para que cada uno de nosotros heredásemos bendición. Oh, en esta hora nos aferramos a tus promesas. En esta hora nos aferramos a esas bendiciones, Señor Jesús, que tú tienes para todos aquellos que le aman y esperan su venida. Oh, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, Señor. Esa es nuestra meta, Señor. Y para eso nos preparamos cada día. Por eso cada día nos esforzamos para que cuando tú vengas por tu pueblo podamos irnos contigo a morar por toda una eternidad. Oh Señor, por eso todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro, Señor. Oh Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este